Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy buenas noticias el día de hoy ha traído el Señor para nuestras vidas. Amén. La reacción de un cristiano que trae bendición es el tema que vamos a compartir. La reacción. Acuérdense que para que haya reacción, previamente hubo una acción. Y los hijos de Dios hoy deben de comprender de que nuestra reacción como cristianos trae bendición. Amén. Trae bendición. Vamos a hablar entonces sobre esta reacción que se fundamenta nada más y nada menos que en la esencia de Dios. Y cuando hablamos de la esencia de lo que representa Dios es el amor. En ese sentido, el amor es un tema que se repite mucho en las cartas de Pedro. Y no solo hablamos del amor de Dios, sino también del amor que nos profesamos unos a otros. Y es precisamente Pedro quien tuvo que aprender. Nada más que este hombre colérico, sanguíneo, explosivo como Pedro. Un hombre difícil en su carácter, un hombre pescador, un hombre de campo, un hombre de acción, un hombre que no era para nada afable, era un hombre bastante violento. Y él tuvo que aprender esta lección y es él el que nos presenta ahora en sus cartas sobre el amor de Dios y el amor que nos profesamos unos a otros. Y sí que tuvo que aprenderla hasta el final. ¿Cuán paciente fue Jesús con el apóstol Pedro? Así como lo ha sido con usted y como lo es conmigo. Dios es muy paciente con sus hijos y nos va enseñando con amor para que tú y yo podamos hablar de amor. Así como toda la ley se resume en el amor, todas las relaciones humanas se cumplen en el amor. La interacción de unos con otros se cumple precisamente en el amor. Y esto se aplica a todo hijo de Dios en todos los aspectos de su vida. A todo hijo de Dios. En ese sentido, hay diferentes emociones que usted puede encontrar literatura respecto a las emociones que experimenta el ser humano. Emociones positivas, emociones negativas. Hay emociones negativas que producen enfermedades en todos los seres humanos. Por ejemplo, el miedo, la frustración, la rabia, el resentimiento, el odio, la envidia, el celo. Eso provoca enfermedades y ya está comprobado científicamente. En tal sentido, algunos entendidos dicen que el único antídoto que puede salvar al ser humano de todas estas enfermedades es el amor. Imagínense, el amor profesado en todo el canon bíblico. El amor de Dios es maravilloso y si usted lo experimenta, podrá ser realmente liberado de todas las consecuencias de estas enfermedades que dañan al ser humano. ¿Qué es el amor cristiano? Si hablamos de amor y hablamos de cristiano, podemos unir estos dos términos y hacernos la pregunta, ¿qué es el amor cristiano? ¿Cómo podemos matizar en el día a día el amor cristiano? ¿Cómo lo ejemplificamos o aterrizamos a la vida cotidiana lo que es el amor cristiano? Y usted lo experimenta dentro de su hogar, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, en el camino, en un centro comercial, en donde usted esté haciendo deporte, esté de repente en una reunión de cumpleaños. ¿Qué es el amor cristiano? Es quedarse callado cuando tus palabras pueden herir. Ahí quiero verte. Es quedarse callado cuando lo que tú vas a decir puede lastimar a otro. ¿Cuántas veces lastimamos a nuestros hijos? Al cónyuge, a los padres, a los hermanos, a los amigos.
a un subalterno o a un jefe. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que a veces es mejor callar que hablar? Es tener paciencia cuando tu vecino es brusco. Es hacerte de oídos sordos cuando el escándalo fluye. Es ser considerado con los problemas de otros. Es ser valiente cuando la desgracia sobreviene. Este amor se evidencia cuando estamos unidos, cuando estamos en el mismo sentir, cuando tú y yo estamos conectados en el Espíritu Santo de Dios. La unidad no quiere decir uniformidad. Lo que por el contrario nos quiere decir la unidad es cooperación en medio de la diversidad. Cooperamos. Los miembros del cuerpo trabajan en unidad y son muchos. Pero ese trabajo de unicidad hace que yo el día de hoy pueda estar parado por la misericordia de Dios acá. Todos los órganos trabajando, todos los órganos haciendo que el cuerpo se pueda mover. Otra evidencia del amor es la compasión. Y la compasión es un sincero sentir por las necesidades de otros. Por ejemplo, la canasta de amor. Sentimos nosotros la necesidad de compartir con otros que tienen menos que nosotros. Si quieres que otros sean felices, lo que se recomienda a la luz de la palabra es que seamos compasivos. Si yo quiero ver felicidad en las personas a mi alrededor, debo de ser compasivo. Si yo quiero ser feliz, también debo de practicar la compasión. No solamente para ver la felicidad de otros, sino para ver la felicidad en mí mismo. Debo de ser compasivo. A referencia, Primera de Tesalonicenses 4:9 dice lo siguiente: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El ejemplo que Dios utilizó para poder aterrizar todo lo que Él ha dicho desde el inicio es a través de Jesús. Jesús es el mejor ejemplo que tenemos para aprender de que estamos llamados a amarnos los unos a los otros. El amor se manifiesta a través de la compasión. El amor se manifiesta a través de la compasión. Ser compasivos es tener ternura de corazón hacia otros. Y la palabra amigables también viene de la compasión. Y debemos de compartir tanto alegrías como pruebas. Debemos de estar ahí para los otros en tiempo de alegría y de tristeza, de éxito y de fracaso. La misma palabra como referencia, Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es precisamente el hablar también de ser amigables. La humildad es el cimiento de la cortesía, porque la persona humilde pone a los demás por delante de sí mismo. La misma palabra te dice que tengamos a los otros como superiores a nosotros, no creyéndonos jamás por encima de nadie, sino más bien siendo humildes de corazón. Cada uno de estos aspectos van a ser analizados en este día a través de este mensaje. Pero, ¿por qué hablamos de todo esto? ¿Qué pasó en el tiempo del apóstol Pedro para que esto llegue como una carta a sus hermanos? A los suyos también, a los míos también. ¿Y qué tiene que ver hoy, en pleno siglo XXI, todo esto? Y una carta que es dirigida a la iglesia. No fue dirigida al mundo, no fue dirigida a gente inconversa, era una carta que fue dirigida a la iglesia. En aquella época, en el marco histórico, encontramos que para el año 63, después de la muerte de Jesús, vemos a un general romano, Pompeyo, que comienza a tomar Jerusalén. Para el año 64 la iglesia había sido perseguida solamente por el hecho de profesar ser cristiano. La iglesia fue perseguida, fue violentada. Los hermanos cristianos tenían todos los días que pensar 2 veces antes de salir a la calle. Una persecución como no se había visto antes, pero aún no era el tiempo de la persecución de Nerón, que se iba a dar pocos años después. En ese sentido, esta carta la reciben siendo perseguidos por hacer la voluntad de Dios. Pedro les advierte que esta persecución oficial e incluso estaba por comenzar y era necesario que la iglesia esté unida. Amados hermanos,
así como en esa época se preparaban para enfrentar las vicisitudes de lo que iba a experimentar la iglesia, hoy también es el tiempo donde la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar preparada porque días difíciles vienen también. Con todo el preámbulo, hoy queremos analizar 3 aspectos de cómo tú y yo tenemos que reaccionar como cristianos para poder recibir bendición. Cómo tú y yo vamos a poner en práctica todos estos consejos que, así como en el tiempo de Pedro, cuando judíos y también cristianos tenían al imperio romano como la Babilonia, tiempo de persecución, de hambre, de destrucción, que aquejaba ya a la iglesia, son los tiempos que también la iglesia comenzará a experimentar muy pronto. Y es necesario estar preparados. ¿Y cómo vamos a reaccionar ante todos estos eventos? La iglesia de Cristo tiene que prepararse. En ese sentido, lo primero que vamos a analizar es las cualidades que fundamentan la reacción del cristiano. En otras palabras, hay que ser cierto tipo de persona. Y en ello el apóstol el apóstol Pedro nos da 5 rasgos, en donde se complementan también con las cartas paulinas, en donde Pablo también le recomendaba a sus hermanos. Ahora, de los cientos de cosas que Pedro nos puede decir acerca de nuestras relaciones, al vivir juntos como cristianos, nos llama a ser un cierto tipo de persona, no cualquier tipo de persona, un cierto tipo de persona que marca la diferencia entre el cristiano y la gente que está en el mundo. No solo hay que hacer una lista de cosas, sino que hay que ser un tipo de persona distinto. Y no es un tipo de persona que podamos ser por nosotros mismos. No es una mala noticia, por cierto, pero déjame explicarte un poco más a fondo. No se trata de ser un tipo de persona que podamos llegar a cualificarnos por nosotros mismos con capacidades internas. Es tan en contra este tipo de persona de los principios de la naturaleza humana que sería imposible que tú y yo nos dedicáramos, sin haber nacido de nuevo, a ser este tipo de persona. Se requiere de un nuevo nacimiento. Y vamos a ver lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, en la segunda parte, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para llegar a ser este tipo de persona, Pedro mismo nos hace comprender en esta mañana que es importante un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Para ser ese tipo de persona necesitamos nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, es imposible que la psicología, que las emociones, que los motivadores, que los coaching lleguen a lograr eso en usted. Usted necesita ser una nueva criatura. Podemos revisar estos 5 rasgos del nuevo tipo de persona que Pedro nos llama a ser para perseverar en nuestro llamado. Dice el versículo 8, primer rasgo, en 1 de Pedro 3, versículo 8 dice: sed todos de un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir. Imagínense llegar a pensar todos de la misma manera. Es decir, que hay que tener una mentalidad común. No habla necesariamente de los mismos gustos, no habla de los dones o hábitos, pero sí habla de los pensamientos y de los juicios sobre cosas que son relevantes en la vida del cristiano. Por ejemplo, Dios, la salvación, Jesucristo en nuestras vidas. Es importante que usted y yo tengamos pensamientos iguales respecto a quién es Dios en nuestras vidas, qué representa la Trinidad, qué representa Jesús, qué representa el Espíritu Santo. Filipenses 2:2 dice lo siguiente: completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Todos y cada uno de nosotros debe de sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este rasgo es importante. Sean todos de un mismo sentir.
Tú y yo debemos de pensar igual respecto a lo que la palabra de Dios nos dice en ciertas doctrinas fundamentales. Otro rasgo, sean compasivos. Sean compasivos. Esto es ser comprensivo. Cuando hablamos de ser compasivo, entra en juego la comprensión. En otras palabras, sentir lo que otros sienten para poder responder con sensibilidad a la necesidad. Tenemos nosotros que tener empatía, ponernos en los zapatos de otra persona, ser sensibles ante la necesidad de las personas a nuestro alrededor. La verdadera comprensión es una forma de ser bastante silenciosa e intensa en tiempo y presencia. Compasión por las demás personas. ¿Y qué mejor modelo que Jesús en nuestras vidas? Dice Efesios 4:32, voy a leer la versión NBI. Dice lo siguiente: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El Señor Jesús era compasivo. El Señor Jesús sentía siempre esa manera de poder responder con sensibilidad a la necesidad, cosa que los discípulos tuvieron que aprender. El mismo apóstol Pedro tuvo que aprender. Acuérdese la alimentación de los 5,000. Acuérdese de todos los milagros que ellos hicieron. Acuérdese en este caso de la hija de Jairo. Acuérdese también de Lázaro, y en cada uno de estos eventos donde Jesús manifestaba esa sensibilidad por la necesidad de otros, veíamos a un grupo de hombres que no comprendían, pero ellos tuvieron que aprender del mejor Jesús, de Jesús. Venían los niños y se acercaban a Jesús y los discípulos se ponían frente, impidiendo de que se acerquen los niños. No había realmente una verdadera comprensión de los más débiles, de los niños, de las mujeres, de los pobres. Y en ese sentido Jesús le dice hoy también a la iglesia: sean compasivos. Otro rasgo, sean fraternales. Aquí, amados hermanos, la iglesia es llamada a la atención de una manera importante. Ser fraternales significa no verse unos a otros como extraños. No verse como extraños. Qué triste sería que muchos lleguen atrasados al tiempo del culto solo por no saludarse unos con otros. Qué tiempo difícil sería de asimilar cosas como esta. El cuerpo de Cristo no puede verse como extraños, simples conocidos o familiares distantes. Por el contrario, está llamada a verse como una familia, la familia de Dios. La familia de Dios. ¿Cómo nos vamos a ver? Una familia cercana. Una familia que realmente aprovecha el tiempo para abrazarse, para bendecirse, para poder expresar el amor que siente por otros. Hoy por hoy muchos espacios son frívolos, son fríos. La gente entra y sale y no se saluda o se mira como extraño. Qué tierno cuando ves a un niño inocente y se te acerca y te dice: pastor. Y a veces los adultos pasan y ni siquiera a la hora te quieren dar. Pero el Señor dice: sean fraternales. Fraternales, como esa familia cercana. Porque puede ser que en muchas familias existan algunas peleas, unas graves, unas intensas, pero solamente la fuerte convicción del amor que Dios nos ha dado mantiene a la familia junta, porque es muy extraño ver que las familias se divorcian. Estoy hablando de la consanguinidad. Porque por afinidad, la dureza del corazón del hombre ha llevado a que existe el divorcio. En ese sentido dice Romanos 12:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Veámonos cercanos. Los tiempos que estamos por experimentar demandan de que podamos expresar este rasgo importante en la vida de la iglesia: amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Un cuarto rasgo que nos invita a ver Pedro: sean misericordiosos. Misericordiosos. En otras palabras, que haya benevolencia. Y esta no es una palabra acerca de la conducta,
sino más bien de los pensamientos. Pues literalmente se refiere a las tripas. En el griego se refiere tripas, al vientre. Que tú puedas realmente sentir desde lo más profundo de tu ser, desde las tripas, como dice literalmente al castellano. Así es la traducción cuando habla de misericordia. La traducción literal del griego sería sentirse generoso en el vientre. Estar dispuesto en lo más profundo a ayudar a los demás. Ayudar a los demás es exactamente lo contrario de la hipocresía que finge sensibilidad y que siente malicia. Ser misericordiosos. ¿Qué ejemplo tenemos, amados hermanos, de la misericordia hacia las demás personas? Yo te lo quiero presentar. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaría aquí parado el día de hoy. Amén. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted no estuviera ahí sentado el día de hoy. Si no fuera por la misericordia de Dios, esta iglesia no llegaría a cumplir 66 años en pocas semanas. Si no fuera por la misericordia de Dios, amado hermano, ninguno de nosotros estaría el día de hoy acá, celebrando este tiempo de bendición. Sed pues misericordiosos. Tengan realmente ese amor profundo de ayudar a los demás desde lo más generoso de tu vientre. Que tengas conciencia de saber de que es mejor dar que recibir. Que si te toca partir un pan en 3 o 4 pedazos para que coman más personas, gloria a Dios, porque eso es lo que al final del día te satisface, el dar a los demás. Sean de espíritu humilde. Es otro rasgo que Pedro invita a ver en este versículo 8 de 1 de Pedro 3. Sean de espíritu humilde no se refiere a que finjamos el rol de un sirviente, sino que en nuestro interior con toda autenticidad tengamos un espíritu humilde. No se trata de que usted ande con la cabeza agachada. Eso no es humildad, eso es hipocresía. No se trata, amados hermanos, de que usted agache para que otro lo pise. Tampoco es humildad. La humildad va más allá, habla de dependencia. Dependencia ¿a quién? A Dios. Se refiere a sentir que somos completamente dependientes de Dios en cuanto a la vida, el respirar por la misericordia de Dios. Amén. Usted está respirando hoy en este momento porque Dios le plació. Amén. ¿Qué más? La inteligencia. No es porque yo nací inteligente, no es porque he heredado la inteligencia de mi padre, de mi madre. No es porque yo he desarrollado la inteligencia por mí mismo. La estabilidad emocional tampoco, la fe tampoco, la seguridad tampoco, y el uso de nuestros sentidos. Es realmente saber de que todo eso es posible por la misericordia de Dios, porque Dios es benevolente. Tengamos un espíritu de dependencia para el Señor, hacia el Señor. La humildad tiene que ver que mi corazón está cercano a Dios y dependo de Él para todo en la vida. Y además también nos hace ver de cómo debemos de sentirnos fuera de la gracia de Dios. Nos debemos de sentir nosotros realmente pecadores e indignos, y solo la gracia y la misericordia de Dios que nos ha alcanzado hoy nos hace aceptos al Padre. Nos acercamos realmente al trono de gracia solo por su misericordia. Esta gracia nos hace sentir maravillados por ser amados. No estamos llamados a ser petulantes, ególatras. No nos llama a ser avasalladores. No nos manda a ser dominantes. No nos manda a exigir nada, porque nada nos merecemos. Solo la gracia de Dios que nos ha alcanzado nos permite recibir. Dice Mateo 11:29, el mismo Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros. Y mira lo que dice ahí. Yo quiero que tú lo digas en voz alta. ¿Qué más dice ahí? ¿Y aprendéis de quién? Aprended de mí, dice el Señor. ¿Qué es el Señor Jesús? Yo soy manso, yo soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando usted piensa en humildad, no piensa en debilidad, piensa en fortaleza. El Señor Jesús no era débil, amado hermano. Él era fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Y esa humildad en el Señor Jesús, que nos dice que aprendamos de Él, amados hermanos, va a hablar bien de usted. Lo va a calificar de tal manera que usted va a ser dependiente de Él.
El Señor Jesús nunca fue dependiente, amados hermanos, de ninguna fuerza terrenal, ni tampoco como por ahí, tal vez algunos creen, que dependía de su madre. Jesús solo dependía del Padre, del Eterno, del Soberano. El Señor quería fuerza y se acercaba en oración, derramaba de su espíritu y le pedía al Señor fortaleza. Tanto así que hasta una noche antes el Señor deja ejemplo en el Getsemaní de que al Padre le decía que no se haga mi voluntad sino la tuya, que pase de mí esta copa amarga. El Señor nos deja ver ejemplos claros de que Él es el modelo a seguir. ¿Usted quiere en todo el sentido tener un mismo sentir? ¿Usted quiere en ese desarrollo de estas habilidades que Pedro está hablando, de pensar igual, de ser una persona que en todo el sentido tiene que tener compasión por los demás, que tiene que tener amor fraternal, que tiene que ser misericordioso, que tiene que ser humilde? Solo la persona de Jesús lo hace posible. Solo Jesús nos lo invita a ver. Y estos 5 rasgos son descripciones de lo que somos en nuestro interior, no principalmente cómo actuamos. Si usted hoy hace una evaluación, pregúntese, ¿usted piensa igual que sus hermanos? ¿Usted es compasivo? ¿Usted demuestra amor fraternal? ¿Usted es misericordioso? ¿Usted tiene un espíritu humilde? ¿Realmente estas cosas son como actuamos? Lo que la palabra nos dice que son descripciones de lo que somos en nuestro interior, pero lamentablemente no como estamos actuando en este momento. Pedro le envía esta misiva a sus hermanos con la finalidad de que puedan explotar lo que ahora son en Cristo Jesús. Desarrollen en Cristo lo que ahora Dios, el Padre, ha dado por medio del Hijo. Una mentalidad común, compasiva en cuanto a los sentimientos, un amor familiar con agradable disposición en el fondo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestras vidas. Ser humilde de espíritu, pues déjame decirte que eso sería un ser humano inusual. Pero el Señor hoy dice, estos son los rasgos. Yo quiero que ustedes vean cuáles son estos rasgos. Y estos rasgos deben de ser puestos en práctica. Es por eso que les dije hace un momento, antes de empezar este punto, la única manera de llegar a ser este tipo de persona que Pedro dice es a través del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús. De lo contrario, no será posible. Usted y yo estamos llamados a explotar estos rasgos en nuestras vidas. Y si no lo hemos hecho, he ahí la necesidad el día de hoy hacer un punto de quiebre en nuestras vidas para comenzar a poner en práctica, pidiéndole la guía al Espíritu Santo de Dios de que tenemos que ser este tipo de persona que se nos pide. Y se nos pide a través de la palabra. En ese marco, amados hermanos, por un lado están las cualidades, los rasgos de este tipo de persona que necesitamos ser para poder reaccionar y heredar bendición. También se nos habla como un segundo aspecto, después de identificar de manera muy breve estos rasgos, ¿qué perfil debo de tener? ¿Cuál es el perfil que debo tener? ¿Cuál es el perfil requerido del cristiano para una reacción que bendice? Ya sabemos que internamente hemos recibido por parte de nuestra nueva naturaleza estos rasgos y tal vez no los estamos poniendo en práctica. Ahí está entonces la necesidad de ver cuál es el perfil que requiere el cristiano para una reacción que bendice. En ese sentido, debemos de confiar en Dios. Y si no hemos visto en nosotros estos rasgos a flor de piel, necesitamos convertirnos en este tipo de persona. Para ello, podemos imaginar en un momento dado esta expresión. Parafraseando un poco, en escena entra Pedro. ¿Alguien ha conocido a Pedro? El discípulo, el apóstol Pedro, ¿lo ha conocido? Yo lo conozco por referencia. Físicamente no me lo han presentado, ¿sí? No creo tener la capacidad de poder imaginar realmente todo el comportamiento de Pedro, pero la Biblia nos da rasgos de él. Sabemos de que él era bastante explosivo, colérico, ¿no? Acuérdese de cómo él se comportaba en las escenas. Siempre Pedro, amigo de Jesús, un gran amigo de Jesús. Pedro puede ponerse en escena el día de hoy y decirnos: tú tienes que convertirte en este tipo de persona que yo no era antes.
Imagínese en ese momento, Pedro diciéndole a usted, necesito que te conviertas en este tipo de persona. Este tipo de persona que yo no era antes. Y nuestra respuesta puede ir, pero Pedro, yo no soy así. Yo no puedo ser compasivo, yo no puedo tener ese amor fraternal por los demás. Yo no puedo ser misericordioso, mi carácter es así o es asado. Yo realmente discrepo mucho de lo que tú me estás pidiendo el día de hoy. Acuérdate que mi padre era así, mi madre era así. Acuérdate que esto yo lo heredé en casa, me crié con hombres y entonces dice una mujer, por eso yo tengo el carácter fuerte. O viene lo contrario, no, es que a mí la vida me ha golpeado y yo ya no puedo cambiar esto. ¿Cuántas veces encontramos ese tipo de postura ante lo que Dios nos dice? Y tal vez todos estamos aquí confundidos el día de hoy. Se me está pidiendo algo que yo no soy. Y tal vez todos estamos delante de Pedro diciendo este día, pero Pedro, yo no soy así. Me estás pidiendo ser algo que yo no soy. Y a veces ahí quedamos. A veces nos quedamos hasta ahí y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Si Cristo mora en mí, si Cristo vive en mí, dice la palabra, soy hecho una nueva criatura. Amén. A ver, yo quiero escuchar realmente si usted está convencido el día de hoy que es una nueva criatura. Amén. Amén. Pensé que habían huido los cristianos. Amén. Gloria a Dios entonces. Usted y yo somos una nueva criatura. Amén. Entonces, si hoy se nos está pidiendo ser este tipo de persona, ¿qué vamos a decirle al Señor? Ah, yo no soy así. Nadie me puede cambiar. Así como nací voy a morir. O le vamos a decir, Señor, soy una nueva criatura y tu poder transformador en mí va a hacer posible que yo realmente tenga el mismo sentir, que yo realmente pueda ser compasivo, que yo pueda amar fraternalmente, que yo pueda ser misericordioso y ante todo sea de espíritu humilde. Lo podemos hacer el día de hoy a manera de oración. Y el Señor comenzará a actuar, porque déjame decirte algo, Dios no va a hacer en ti nada que tú no quieras que sea así. Para que Dios pueda actuar, tenemos que acercarnos con fe, en oración y decirle, Señor, me rindo, obra en mí, haz tu voluntad en mí. Yo quiero ver a mis hermanos de otra manera. Yo quiero realmente comprender la necesidad de los demás. Yo realmente quiero amarlos como Cristo me amó, como Cristo amó al que tenía hambre, como Cristo amó al que tenía dolor, como Cristo amó al que sufría, al que lloraba. Que realmente pueda yo emular la misericordia del Padre. Eso va a ocurrir si usted y yo se lo pide al Padre. Se lo podemos pedir, sí. La respuesta a esto, amados hermanos, también la podemos encontrar en lo que mismo el apóstol Pablo menciona una vez que hemos recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador. ¿Dónde están los que recibieron a Jesús? Alce la mano si usted recibió a Jesús. Gloria a Dios por aquello. Veamos lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. La gloria del Señor. ¿Sobre quién está la gloria del Señor en este día? Amén. Dice ahí la palabra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¡Qué lindo! Como por el Espíritu del Señor. ¡Qué bendición, amado hermano! Si usted el día de hoy tiene la plena convicción de que no está siendo el tipo de persona que Dios pide en su palabra, hoy usted tiene que aferrarse de esta palabra. Señor, haz en mí realmente que lo que hay adentro por el poder del Espíritu Santo se manifieste afuera. Haz en mí. Si naces otra vez, si el Espíritu de Dios realmente habita en ti, si eres un hijo de Dios por adopción, si Cristo ahora es tu tesoro y Dios es tu esperanza, entonces la semilla de todos estos rasgos está en nosotros y florecerá si confiamos en la gracia transformadora del Padre. Si usted y yo confía el día de hoy en que Dios puede obrar en su vida y realmente usted no solamente decir, sino hacer lo que hace una nueva criatura, es porque está confiando en Dios.
Dice Isaías 26, 3, 4. Vámonos un momento al Antiguo Testamento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En quién está nuestra fe? ¿En quién creemos o a quién le creemos? Es a Dios. Dice versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, o sea, nunca dejemos de confiar en Él, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En otras palabras, si confiamos en Dios, ¿para qué? Para que la dependencia de Él, futura e incluso interminable, similar a la que se tiene de una roca, satisfaga todas nuestras necesidades, veremos el poder transformador del Señor. Esas necesidades, amados hermanos, que hoy nuestro espíritu pide a viva voz que en nuestra carne sea reflejado, en nuestro actuar sea reflejado. El Espíritu Santo actuará en nosotros para trabajar estos rasgos maravillosos. Si fue posible en Pedro, ¿usted cree que no puede ser posible en usted o en mí? Pregúntese el día de hoy. Si fue posible en ese hombre y en otros más, ¿por qué no puede ser posible en mí? ¿Por qué yo no puedo pensar igual a mis hermanos? ¿Por qué realmente no puedo manifestar compasión por los demás? Mira lo que dice 1 Pedro 1:3 nuevamente. Versículo 3 de 1 Pedro 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa señal de una persona que nació de nuevo mediante la misericordia de Dios es la esperanza viva. Y cuando usted y yo hablamos de una esperanza viva, hablamos de una confianza continua y también viva en la futura gracia de Dios. Por eso nuestra esperanza está en que Dios, amados hermanos, en nosotros puede hacer ese tipo de persona. Si alguien anda buscando por ahí convertirse en ese tipo de persona sin tener a Cristo, es imposible. El Señor Jesús mismo lo dice en Juan 15: separado de mí nada podéis hacer, todo lo pueden hacer en mí, porque yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y solo así podrán permanecer en mí, y si permanecen en mí llevarán mucho fruto. ¿Cuántos están llevando mucho fruto para el Señor? ¿Cuántos están llevando mucho fruto para el Señor? ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántos están llevando mucho fruto para el Señor? Usted no lleva fruto para la gloria del pastor. Usted no lleva fruto para la gloria de su hogar. En que llevéis mucho fruto, glorifican a mi Padre, decía Jesús. Y si usted no está glorificando al Padre, es porque tal vez ese ser interno está ahí, estático. Tenemos que reactivar esa esencia, ese tipo de persona en la cual en Jesús es posible. ¿Cuántos llevan mucho fruto para la gloria de Dios? Amén. Amado hermano, el día de ayer nos gozamos en esta casa, ¿o no fue así? Amén. ¿Y a quién le dimos la gloria? ¿Y por qué le dimos la gloria a Dios? Porque somos instrumentos para llevar el Evangelio de Cristo a las calles. Y esas reconciliaciones y esos nuevos nacimientos, ese gozo de poder trabajar en la obra del Señor, es para la gloria de Él. Todos los días estamos llamados, amados hermanos, en que realmente podamos identificar estos rasgos. Tal vez mucha gente dice: ¿yo para qué voy a evangelizar? Yo no pienso igual que estos hermanos, que todos los meses ya cansadamente hay que ir a evangelizar. Imagínate que la gente que es apática es porque no piensa igual. Desde ahí ya comienza un indicador. Primer indicador a darse cuenta que no está en un mismo sentir. La iglesia, aún esta iglesia, no está en el mismo sentir. Porque si esta iglesia estuviera en el mismo sentir, todos los ayunos fuera igual que un domingo. Todas las salidas evangelísticas fuera igual que un domingo. Todos los cultos de oración fuera igual que un domingo. Todos los estudios bíblicos fuera igual que un domingo. Todas las vigilias fuera igual que un domingo.
No hay iglesia, amado hermano, que esté profesando el día de hoy que esté en el mismo sentir. Porque hay mucha gente que dice, yo no estoy de acuerdo en desperdiciar mi tiempo en ir y predicar. Desde ahí dése cuenta, y si no está en el mismo sentir, peor va a tener compasión por esa gente que se está perdiendo. Aquí al lado compran medicina para el cuerpo y tú puedes ofrecer medicina para el alma. Amén. Así mismo usted va a encontrar gente que dice, yo no tengo misericordia. No me place a mí dar nada por los demás. Si a veces no da ni para los de su casa, peor va a dar para el ajeno. Acuérdense que hay mucha gente también que piensa al revés, luz de afuera y oscuridad de adentro. Hay gente que es buena para la gente de afuera y es perversa para los suyos. O tal vez no hay ni siquiera en ningún momento misericordia como Jesús la demostró. Peor va a haber humildad. Bueno, yo estoy aquí porque simplemente me lo merezco. Me merezco todas las cosas que tengo. Me merezco el cargo. Me merezco que la gente me admire. Me merezco lo que he alcanzado en la vida. Hay gente que realmente no tiene nada de este nuevo tipo de persona y probablemente jamás ha nacido de nuevo. Entonces hay un perfil que todos y cada uno de nosotros debemos de tener, y es confiar en que Dios con su poder transformador puede hacernos ese tipo de persona si Cristo Jesús está en nosotros. Amén. Amén. Tercer aspecto, y para concluir, habla de la reacción que realmente el cristiano debe de tener para bendecir. La reacción de un cristiano que bendice. Y esa es la parte medular de toda esta explicación. No devuelvas mal por mal. Qué lindo. No devuelvas mal por mal. Acuérdese, no devolver mal por mal. Vamos a 1 Pedro capítulo 3 versículo 9, que dice lo siguiente. Para aquellos que les encanta el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? El Señor tiene otra manera, otra filosofía realmente, otra manera de enseñarnos a interactuar. Dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué dice ahí? Dígalo ahí. Qué lindo. Sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Principio importante que hoy el Señor nos lo trae. Pero para poder llegar a esto, yo necesito realmente tener activado esos 5 rasgos. Tal vez estoy actuando de una manera equivocada en el diario vivir. ¿Cuántos hogares tienen problemas? La mujer le hace A, el marido le hace B. Pero que te la cobro, así te la juro que me la cobro. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Tú me la hiciste y tú me la pagas. ¿Cuántas veces? Hogares cristianos. ¿Ah? Entre hermanos también. Esos hermanos que se toman algo y que después le dañó, el otro dice, tú me dañaste, yo también te lo voy a dañar. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Cuántas veces estamos expuestos a ver este tipo de comportamiento? Como cristianos, vivir en un momento dado de una manera equivocada en nuestra manera de reaccionar ante el prójimo es lo que estamos experimentando. ¿Producto de qué? Ausencia de Biblia, ausencia de oración, ausencia de poder crecer realmente a la luz de la palabra por medio de los estudios bíblicos. ¿Cuántas personas realmente están viviendo este tipo de personas? La exhortación debe de haber significado mucho. Imagínense aquí, alguien puede utilizar esta expresión coloquialmente desde nuestra infancia, nuestros antepasados siempre la decían, ¿no? El burro hablando de oreja. ¿Sí ha escuchado usted esa expresión? ¿Sí la ha escuchado? Sí la ha escuchado, ¿no? Sí, es muy común. Estamos hablando de nuestro dialecto. El burro hablando de orejas. ¿Qué me vienes a decir tú a mí? ¿Qué me vienes a mí tú a enseñar si tú eres así, sabes cocinar? Eso es muy común en los hogares, aquí sobre todo en Guayaquil. Es muy común escuchar esas expresiones. A mí no me vengas a exigir lo que tú no haces. Acuérdense que este hombre ya había experimentado el caminar con Jesús y sus distintas maneras de reaccionar. E incluso él tuvo un pequeño contratiempo con el apóstol Pablo, cuando él exigía a los hermanos hacer cosas que él no hacía y Pablo le dijo hipócrita. Imagínense ese enfrentamiento ahí, ¿no? Esa confrontación entre estos dos grandes hombres de Dios. Pero este hombre ya había aprendido la lección. Antes, incluso, usted se acuerda esa noche en Getsemaní, ¿quién llegó a buscar a Jesús? El traidor, ¿sí?
¿Cómo se llamaba ese traidor? Judas. Y él fue con los líderes religiosos, con los sacerdotes, fueron con soldados y todo lo demás. ¿Con quién estaba el apóstol Pedro? El apóstol Jesús estaba con los apóstoles, pero primero estaba en un grupo más cercano con sus amigos. Y entre sus amigos estaba Pedro. Y ante ver esta reacción que iban a tomar preso a Jesús, los 4 evangelios relatan esta noche, pero solo Juan habla acerca de que Pedro tomó la espada y le baja la oreja derecha. ¿A quién? A Malco. Imagínense la reacción de este hombre. Este hombre era puñete puro, era mano que tenía la espada y comenzaba a cortar. Ese era Pedro, colérico, sanguíneo. Nadie se mete con los míos. Nadie se va a meter con los míos. Yo salgo en defensa. Y Jesús lo confronta y le dice: ¿acaso no crees que si yo orara a mi Padre y pidiera legiones de ángeles celestiales descenderían así? El Señor siempre nos lleva por un sentido contrario a la filosofía del mundo. El mundo reacciona de esa manera, mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. ¿Quieres coger a mi maestro? Yo estoy aquí para defenderlo. Y le dice que si él hubiese hecho eso, Jesús, de pedir ángeles, Padre se lo enviaba, no se hubiese cumplido lo que se tenía que cumplir, las escrituras tenían que cumplirse. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Coge la oreja y se la vuelve a poner en su lugar. El Señor Jesús dijo: este no es mi lenguaje es otro. Vemos también a otro hombre que antes de convertirse, Pablo, llamado Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia. Él se deleitaba en ver también la persecución. Y por todos los medios posibles, Pablo también se oponía al evangelio. Por todos los medios posibles. Pero una vez que Pablo vino a Cristo, él nunca más usó armas humanas para luchar las batallas de Dios. Y lo mismo pasó con Pedro. Cuando Pedro y los apóstoles fueron perseguidos, ellos dependieron de la oración y del poder de Dios y no de su propia sabiduría o fuerza. En ese sentido, estamos poniendo ejemplo a 2 hombres. Usted también puede ponerse el día de hoy de ejemplo. Póngase también de ejemplo el día de hoy. ¿Cómo usted era antes de venir a Cristo? Y después de que vino a Cristo también, ¿cómo usted se seguía comportando? A ver, por ejemplo, facilito, alcen la mano todos los amargados. ¿Sí ve? Y en Cristo Jesús, ¿usted cree que Jesús era amargado? No, hermano. A ver, ¿dónde están los explosivos? Alcen la mano los explosivos. Los coléricos, los sanguíneos, ¿dónde están? Y son cristianos, ¿no? Es así, amado hermano, como a veces seguimos viviendo la vida cristiana. Lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor para pedir que active todos esos rasgos y comenzar a reaccionar de una manera distinta. Si mañana usted se encuentra frente a situaciones difíciles, porque día a día en la calle vemos todo el tipo de eventos a los que estamos expuestos, no debemos de reaccionar como el mundo reacciona. Debemos de reaccionar como Jesús le demostró a Pedro, con amor, con misericordia, teniendo compasión por esas personas que están perdidas en Cristo Jesús. En el versículo 9 se nos ayuda a ver cómo funciona esto, cómo podemos ayudarnos unos a otros en nuestra congregación para fortalecernos y estar preparados para lo que se viene. Dice que a causa de toda esta transformación interna de la que habla el versículo 8, cuando habla del mismo sentir, compasión, fraternidad, misericordia y humildad, se debe de actuar de cierta forma, que en otras palabras, en concreto, es no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. ¿A qué estamos llamados en este día? ¿A qué el Señor nos ha llamado? Pregúntese en esta mañana, ¿a qué el Señor nos ha llamado? Dice el versículo 9, sabiendo que fuiste llamado, en concreto, a bendecir a otros. A eso hemos sido llamados, a bendecir a otros. A bendecir a otros con nuestra manera de hablar y de actuar. A bendecir a otros tal como el Señor hoy nos lo dice. Y añade algo más, con el propósito de heredar bendición. Con el propósito de heredar bendición. Porque cuando Él está diciendo esto, demuestra que el hecho de que bendigamos a otros es una de las condiciones que debemos de cumplir para heredar nuestra bendición.
La que vendrá muy pronto. La que vendrá muy pronto. Es lo mismo que la bienaventuranza cuando Jesús dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Tú no puedes esperar algo que no estás dispuesto a dar. Tú no puedes recibir algo que no das. Mostrar compasión a otros es la condición para recibir la compasión de Dios. La compasión de Dios. Y es triste que muchas veces no profesamos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuánta gente se está perdiendo sin Cristo día a día? Solo comienza con una estadística en tu familia, en tus amigos, en tu vecindad. Solo desde ahí comienza a darte cuenta. Si Jesús estuviera hoy contigo, Jesús saldría todos los días a predicar esa palabra, a evangelizar, a hacer lo que tenga que hacer, para que esas personas vengan a sus pies. Mostrar compasión a otros es la condición para recibir la compasión de Dios. Si es tan fácil hoy compartir el link o pasar un devocional, es tan fácil poder hacer una llamada y decirle a una persona: Cristo te ama. Es muy sencillo poderlo hacer, pero si no tenemos compasión por los demás, eso queda ahí. Esto no nos enseña que nuestra bendición futura es algo que ganamos. Eso no quiere decir el texto que ganamos al hacer obras meritorias. No, no es así. Bendecir a aquellos que nos insultan no nos hace ganar nuestra bendición de Dios. Eso no quiere decir jamás el versículo. Pedro dice, vamos al versículo 13 de 1 Pedro 1: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, que la bendición que vendrá a nosotros en la revelación de Jesús es la gracia, no el pago por nuestras obras, sino gracia gratuita. Lo que va a venir, lo que vamos a recibir es gracia, no el pago por algo. Lejos esté de nosotros de pensar de que por obras somos salvos. Somos salvos por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Amén. Eso sí es lo que el Señor nos dice en su palabra. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que nos cubre a nosotros en medio de toda la adversidad. Si nuestra fe está puesta en Dios, dice ahí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La bendición será heredada, no ganada. Vamos a heredar, no a ganar. Será entregada por gracia, no por méritos. En medio de ello, no devolveremos mal por mal. Pues la mayor esperanza de nuestra vida es que Dios no nos devuelva mal por mal a nosotros. Dios nos ama, Dios nos bendice y Dios quiere que pongas en práctica este tipo de ser, de persona en Él que tú tienes que ser. Por el contrario, vamos a bendecir a quienes nos insultan. ¿Cuál fue la última persona que le insultó? ¿Cuál fue la última persona que le agredió? ¿Cuál fue la última persona que a usted le humilló? Pues el Señor dice que nosotros tenemos que bendecirlos. Pues la bendición futura que abrazamos como nuestro tesoro y en la que depositamos nuestra esperanza, la que nos da satisfacción, es precisamente ese tipo de bendición misericordiosa. Tenemos que bendecir a aquellos que nos están maltratando. La evidencia de que somos nacidos de Dios y de que heredamos una bendición futura es que nuestras vidas se vuelven un anticipo del futuro que anhelamos. De manera concluyente, todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas es que nuestra manera de reaccionar para que podamos traer bendición tiene que estar siempre concatenado, hilado al tipo de persona que en Cristo Jesús debemos de ser. Debemos de ser ese tipo de persona que Pedro no era antes, pero el poder transformador del Señor lo hizo.
Y él compartía de esta verdadera esencia con aquellas personas que estaban pasándola muy mal. Por lo tanto, cuando Pedro dice que bendecir a quienes nos insultan es nuestro llamado divino y que este llamado es una condición para heredar nuestra bendición futura, no nos está diciendo en ningún momento que ganamos nuestra bendición futura con obras meritorias, sino que está diciendo que debemos nacer nuevamente. Debemos nacer nuevamente, pero en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién nos hizo libres? Cristo. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la vida? Cristo Jesús. Por lo tanto, como bien se lo dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, para convertirte en una persona distinta en este mundo, para marcar la diferencia, para influenciar en el mundo, tienes que tener estos rasgos que solo en el poder transformador de esa esperanza viva, de ese nuevo nacimiento será posible. Que debemos de poner nuestra esperanza y nuestra fe de manera tan genuina que nuestra bendición es aquella que recibimos día a día por el poder de Dios. La cualidad de esa bendición misericordiosa será traída de un futuro al presente para disfrutarla y para gozarla. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.